Lo que dicen al final. Ayer quedamos con esta expresión, ¿verdad? ¿No confirman? Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué quiere el señor Guillermo Rojas, me imagino? En el numerador hemos multiplicado... No, disculpe, espera con el celular, perdón. Hemos multiplicado al efecto refrigerante por el flujo másico y lo mismo hicimos en el denominador y entonces la expresión de coeficiente de operación no cambia. Pero en la parte de arriba, este producto del flujo másico por el efecto refrigerante es algo que, por ejemplo, lo vamos a medir en kilogramos por minuto y en kilocalorías por kilogramo que pasa por el evaporador. Kilogramos pasa por el evaporador, esto se simplifica y entonces en realidad el valor C es un flujo calórico. A ver, si prestan atención a lo que voy a decir. Es la cantidad de calor que por unidad de tiempo absorbe el sistema a través del evaporador. Fíjense que tiene dos componentes este valor. Son el efecto refrigerante y el flujo másico. Pero este valor C, que en principio estaría medido en kilocalorías por minuto, kilocalorías por hora, más adelante lo vamos a mirar con detenimiento y vamos a tratar de por lo menos conocer nociones acerca de cómo se determina dicho valor, porque ese valor C va a depender de qué uso, qué aplicación le va a dar usted al sistema de refrigeración. Simplemente por dar un ejemplo, cuando usted quiere comprar un equipo de aire acondicionado, la primera pregunta que surge es de qué tamaño lo va a instalar, ¿no? Dicho en palabras más técnicas, lo que le están diciendo es de qué capacidad de refrigeración lo necesita. En cuanto a las unidades, estamos diciendo kilocalorías por minuto, kilocalorías por hora, pero también existe una unidad muy especial que se usa en refrigeración, que se llama la tonelada de refrigeración. Y resulta que una tonelada de refrigeración equivale a 50,4 kilocalorías por minuto. Entonces, como tarea, usted tiene la necesidad de primero saber cómo se define esta unidad que se llama tonelada de refrigeración y en base a esa definición verificar o corroborar de que es equivalente a 50,4 kilocalorías por minuto. Quisiera saber si me están escuchando lo último que dije, me están atendiendo. Sí, ingeniero, todo claro. Ya, les recuerdo que todas las cositas que vamos dejando pendientes para que usted las mire, las trabaje, las examine, etcétera, algún día las podemos preguntar, lógicamente en el examen o en los exámenes, y entonces es necesario que usted esté listo para responder. Pero si no hace nada de lo que se le recomienda que haga, entonces no va a estar listo y se va a lamentar. Bueno, esto es lo que concierne a el numerador.
Y lo que aparece en el denominador, ya lo dijimos también ayer, este producto, que también puede ser medido en kilocalorías por minuto, se refiere a la cantidad de trabajo mecánico, aunque se mida en kilocalorías, de trabajo mecánico que por unidad de tiempo demanda el compresor. Es lo que el motor que está acoplado al compresor le tiene que suministrar para que éste pueda cumplir con su misión. Como el motor normalmente es un motor eléctrico, entonces a esta potencia mecánica también la podríamos medir, como estaba anotando, en kilovatios o en su defecto en HP. Imagino que saben lo que es el HP y saben lo que es el kilovatio. De esta manera, entonces, en el numerador aparecerían kilocalorías absorbidas en el evaporador por minuto, y en el denominador aparecerían kilocalorías de trabajo mecánico requerido por el compresor también por minuto, lo cual da lugar a que esto se simplifique. Y acá no hay ningún problema, porque la base de cálculo, fíjense, es el tiempo, y el tiempo es único, es uno solo para cualquier parte del sistema. Mientras que antes, cuando usábamos la expresión del coeficiente de operación así, con esto nomás, había que tener cuidado porque lo que pasa por el evaporador no necesariamente es la misma cantidad de lo que pasa por el compresor. Eso lo vamos a poder apreciar más adelante cuando estudiemos variaciones del sistema de refrigeración por la adición de otros equipamientos. Entonces, existe una alternativa de expresar el coeficiente de operación también, no como un número adimensional, un simple número, sino, por ejemplo, usando en el numerador toneladas y en el denominador kilovatios. Y entonces vamos a decir el coeficiente de operación es tanto de toneladas por kilovatio. E incluso si a alguien le gusta más, lo puede usar el parámetro invertido, y entonces usted dice se requieren tantos kilovatios por cada tonelada de capacidad de refrigeración. Lo que sea más cómodo para quien quiere interpretar el dato. ¿Estamos claros con todo esto o tienen alguna cuestión pendiente? Entonces, de hoy en adelante, efecto refrigerante, trabajo de compresión, capacidad de refrigeración, potencia mecánica y coeficiente de operación van a ser el pan de cada día para todo lo que hagamos en relación con el sistema de refrigeración y sus variantes. Quisiera escucharlo, si es que tienen algo que desean añadir. ¿Nada? Ingeniero, una pregunta. ¿Puede aclarar lo que es la P, flujo másico de trabajo de compresión? ¿Esto? Sí, ingeniero, eso se termina. Bueno, el flujo másico sabe que son kilos por minuto, como acá, ¿cierto? Y el trabajo de compresión son kilocalorías por kilogramo que pasa por el compresor, que es comprimido. Entonces, cuando usted multiplica eso, obtiene un flujo de energía, pero en este caso energía mecánica, no como en el caso de la capacidad de refrigeración, que es energía térmica. No sé qué otra cosa quisiera que aclare.
¿Qué duda tiene? Cuénteme. La capacidad dijo hace rato que era la cantidad de energía que requería el sistema, que pasaba el sistema a través del evaporador, ¿lo así mencionó mi ingeniero? A ver, le voy a hacer el dibujito clásico. Usted sabe qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es esto? Sí. ¿Y el evaporador? Pues, entonces ahora ponemos C. ¿Qué me dice C? ¿Cuántas kilocalorías por minuto absorbe el sistema a través del evaporador? ¿Lo ven? Sí, ¿Sabe qué? Sí, ¿No? ¿Qué es el esto? compresor. Entonces ahora ponemos P. ¿Qué es P? La cantidad de energía mecánica que por unidad de tiempo requiere el compresor. Eso. ¿Lo ven? Y estamos a través del coeficiente de operación relacionando este valor con este valor. Sí, No sé sí, si- ingeniero. Sí, ya lo entendí. No entendía lo que era eso, ¿no? Para el evaporador de compresor. Gracias. Claro, acá cuando hablamos de C estamos hablando de flujo de energía térmica, pero cuando hablamos de P hablamos de flujo de energía mecánica, aunque se la mida en kilocalorías, pues no, eso es lo de menos. Las unidades es lo de menos, como decir la pinta es lo de menos. Bueno, si todo esto está conforme, entonces ya podemos iniciar el tratamiento de variantes que pueden presentarse en el sistema de refrigeración por compresión por el agregado de distintos dispositivos que lógicamente tienen como última finalidad mejorar al sistema. ¿Puedo borrar? Ya, voy a borrar entonces todo esto. Me voy a quedar con el esquema que hice por acá, que es el esquema de un sistema de refrigeración básico que tiene evaporador, compresor, condensador y válvula. Entonces, un primer componente extra que es posible añadir al sistema de refrigeración es un intercambiador de calor, que lo vamos a llamar intercambiador de calor líquido vapor. Si uno examina el sistema de refrigeración, y voy a poner los números que hemos venido usando antes, ¿qué representa el estado 1? ¿Qué es 1? Acá. ¿Cómo es? Son un montón y no recuerdo a nadie. Líquido saturado. Líquido saturado. Líquido saturado. Ok. Entonces, en este intercambiador de calor que estamos planteando de añadir al sistema de refrigeración, este L corresponde a 1. Es decir, lo que queremos es que este líquido le transfiera calor a esto que tenemos acá, que es 3. Vapor. Vapor saturado. ¿Líquido enfriado? No. Lo que sale del evaporador. ¿Vapor saturado? Vapor saturado seco. Entonces, cuando uno examina las condiciones, y eso lo podemos hacer si miramos
el diagrama pH, y uno examina las condiciones. Esta es la presión de condensación, esta es la presión de evaporación, esto es 1, líquido saturado. 2' la mezcla que sale de la válvula, esto es vapor saturado seco. Ya, y por acá tenemos 4 que cierra. Entonces, pregunto, ¿qué es más caliente, 1 o 3? A ver si es que... Uno es más caliente. ¿Ah? Uno es más caliente. 1. ¿Por qué? Porque está a la temperatura de condensación, mientras que 3 está a la temperatura de evaporación. Entonces, este fluido caliente 1, queremos que le transfiera calor al fluido frío 3. Para eso se usa un dispositivo intercambiador de calor, que ahora lo esquematizo, en donde por acá ingresa 1, por acá en contracorriente, así se dice, ingresa 3. Entonces, dentro del intercambiador de calor, el fluido caliente le transfiere calor al fluido frío, ¿cierto? De tal manera que a la salida, esto que es líquido saturado, ¿en qué terminará convertido? En este estado que estoy marcando 1', ¿qué será? Líquido Enfriado. Líquido enfriado. Mientras que este vapor saturado seco, al recibir calor, saldrá en la condición 3'. ¿Qué será? vapor recalentado. Vapor recalentado. Y cada una de estas corrientes tiene su destino, porque ¿a dónde tenía que dirigirse 1? A la válvula, ¿verdad? Mientras ¿a dónde tenía que dirigirse 3? Al compresor. Pues bien, entonces ahora podemos introducir todo este dispositivo intercambiador de calor en la instalación que tenemos dibujada a la derecha. Y entonces ahora la voy a modificar para que usted observe cómo es que se acomoda el intercambiador de calor. Entonces, por acá dibujo la válvula y el evaporador. Esto que sale por acá es 3, esto es 2'. Entonces, este 1 convertido en 1' tendrá que dirigirse... voy a corregir el dibujo porque he hecho mal. Se va a encaramar todo. Mejor voy a dibujar. Este es el intercambiador de calor. Y entonces lo que sale por acá, que va hacia la válvula, es 1', mientras que por acá entra 3, y lo que sale que va al compresor ahora será 3'. ¿Entiende lo que he dibujado o no entiende? Calor. No, alguien quiere hablar y no lo escucho. Se escucha nomás una vibración. No sé si está lejos del micrófono o muy cerca. Bueno, quiero saber si me están entendiendo el gráfico que estoy planteando recién.
Quiere decir que lo que está llegando a la válvula de estrangulamiento ahora es este líquido subenfriado 1', y lo que está arribando al compresor es este vapor recalentado 3'. Si esto yo lo muestro en el diagrama pH, para eso voy a cambiar de color, y recuerdo algo que es característico en los intercambiadores de calor, y es que la transmisión de calor se hace de manera isobárica. Entonces me voy a encontrar que en ese intercambiador de calor el proceso 1', es como este que estoy dibujando, a presión constante, que en este caso es la presión de condensación. Luego en la válvula ahora ocurrirá este nuevo proceso hasta esta condición 2'. En el evaporador 2' se convierte en 3, pero 3 pasa por el intercambiador de calor y antes de llegar al compresor termina siendo 3', vapor recalentado, que luego en el compresor va a experimentar un proceso que lo va a llevar hasta una nueva condición 4'. Entonces hay que corregir acá porque esto va a ser 4' y esto será 2'. De esta manera lo que estamos pudiendo observar es que el ciclo estándar que teníamos originalmente es como que se haya en dirección horizontal expandido. ¿Lo ven? Entonces, si analizamos lo que está provocando como efecto este intercambiador de calor, podemos observar en primer lugar lo siguiente. Para eso quiero que me digan qué es esto. De 2' a 3. ¿Qué es esto? Diferencia. Claro, una diferencia en entalpía, pero ¿qué es? Es algo que lo hemos definido y lo hemos resaltado y que aparece en el coeficiente de operación. Es el efecto refrigerante del ciclo 1, 2', 3, 4, 1. ¿Qué es esto? A pesar de que esto debería prolongarlo, esto. ¿Qué es esto? El trabajo de compresión en dicho ciclo. Ahora, ¿qué pasó? En el nuevo ciclo vamos a tener esto. ¿Qué será? Un nuevo efecto refrigerante, llamémosle prima. Y en el nuevo ciclo vamos a tener esto, que será el nuevo trabajo de compresión. Representémoslo con W sub C'. Si uno contrasta estos valores, y eso lo puede comprobar si usted lo grafica o los calcula, en primer lugar se encuentra que el efecto refrigerante prima es mayor que el efecto refrigerante, lo cual es una buena noticia para el sistema de refrigeración. Porque hay que recordar que la capacidad es igual al flujo másico multiplicado por el efecto refrigerante. Si este valor aumenta para el mismo tamaño de equipamiento, voy a requerir que circule por la instalación menos cantidad de refrigerante y eso va a afectar el tamaño de todo y cada uno de los componentes, evidentemente hacia un tamaño más pequeño. Digamos que esto es una ventaja, pero también estamos notando que el W' del compresor es mayor que el W del compresor. Quisiera que me digan si esto es bueno.
No, porque se No, incrementa no, el tamaño del compresor. Gasta más. Está gastando más el compresor. Entonces, por ese lado, la cosa no pinta bien, ¿no? Si la cosa es así, y nos referimos ahora al coeficiente de operación, que es el cociente entre este valor y este otro nuevo valor, y este aumenta, entonces estamos en un dilema porque no sabemos si esto va a provocar un aumento, una disminución, o el coeficiente de operación prácticamente va a permanecer constante. Lo esperable es que el coeficiente de operación mejore ligeramente. El gran beneficio está acá, en esto, en esta disminución del flujo másico, porque esto va a acarrear que todos los equipos se achiquen. ¿Me entiende? Y a pesar de que esta situación de mayor consumo de trabajo mecánico en principio, termodinámicamente hablando, no es favorable, le podemos encontrar algo bueno a esto. ¿Qué es eso bueno? Fíjese que como consecuencia de el recalentamiento de 3 a 3', lo que está llegando al compresor es vapor recalentado, y entonces eso nos está dando garantía de que el compresor no va a tener ningún problema, porque resulta que estas máquinas no aceptan presencia de líquido porque funcionan mal, experimentan daño y este puede ser irreversible. Entonces yo les dejo también como tarea que usted investigue por qué razón la presencia del líquido arribando al compresor es negativa, nefasta, mala, dañina. ¿Está claro lo que estoy planteando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, estas cosas son parte de la materia, de los conocimientos que usted puede adquirir y pueden ser parte de los exámenes también. Así que no se echen su hamaca a dormirse, porque de repente cuando despierte va a ser tarde. Fíjense que se los estoy recomendando, se los estoy advirtiendo una y otra vez, hasta que usted diga que soy cargoso. ¿Preguntas? Simplemente como observación, en este tipo de intercambiadores de calor, fíjese que cuando uno lo considera como sistema termodinámico, y por eso es que puse estas líneas de trazo, estamos frente a un sistema termodinámico abierto con 2 entradas y 2 salidas. Entonces ahora voy a plantear algo que va a ser necesario para cuando usted esté resolviendo algún ejercicio con la incorporación de este dispositivo. Entonces me voy a hacer espacio por acá. Si yo hago aplicación de la termodinámica a este tipo de sistema que estamos planteando, que sería un sistema F, porque las condiciones de entrada y salida son estables, entonces me encontraría con que todo lo que entra es igual a lo que sale, tanto en términos de masa como de energía y por unidad de tiempo. ¿Eso qué significa? Que ingresando a este intercambio de calor tenemos el flujo másico 1 del líquido saturado más el flujo másico 3 de vapor saturado, y saliendo tenemos el flujo másico del líquido subenfriado 1' y saliendo el flujo másico
3'. Es necesario tener en cuenta que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 1'. Lo que entra sale, y el flujo másico 3 es igual al flujo másico 3'. Esto en lo que concierne a balance de masa o una aplicación de lo que se llama la ecuación de continuidad, que usted la debe conocer muy bien porque ya probó termo. La otra herramienta que va a ser necesaria aplicar para resolver estos análisis es la primera ley. Y entonces, usted sabe que en la primera ley, en un lado de la ecuación aparece flujo de calor y flujo de trabajo mecánico. Pregunto si acá en el intercambiador de calor hay intercambio de calor con el medio exterior y o intercambio de trabajo mecánico con el medio exterior. ¿Me escucho? No, ingeniero. No, ingeniero. Ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Porque el intercambio de calor ocurre adentro de esto que hemos delimitado con la línea de trazo. Entonces, el primer miembro de la primera ley, que usted la debe recordar, es 0. Y en el otro lado aparecen flujos de entalpía, de energía cinética y energía potencial. La energía cinética y la energía potencial por lo general se desprecian frente a los valores de entalpía. No es que no existan. Y entonces la primera ley, resumida, queda simplemente como un balance de flujos de entalpía. Es decir, entalpía que entra con 1 más entalpía que entra con 3 va a ser igual a entalpía que sale con 1' más entalpía que sale con 3'. Con estas dos expresiones y de acuerdo con la información que se les suministre en la instalación correspondiente, usted ya puede resolver todas las cuentas que le pidan, como saber cuánto es el efecto refrigerante, cuánto es el trabajo de compresión y finalmente conocer el coeficiente de operación. Y entonces vamos a poder verificar si efectivamente el coeficiente de operación mejora o prácticamente se queda en su sitio. ¿Preguntas? Quisiera saber si pasaron ayudantía hoy. Sí, ingeniero, pasamos. ¿Qué hicieron? Vimos algo de teoría primero. Ya. Bueno, seguramente entre los primeros ejercicios que van a hacer va a ser un ciclo estándar, peladito, y luego un ciclo con este intercambiador de calor líquido-vapor. Entonces vamos a esperar que avancen un poquito con el ayudante y por hoy lo vamos a dejar acá. Si es que no hay ninguna pregunta o aclaración necesaria sobre el asunto. De todas formas, usted puede hacer un repaso de estas cositas que estamos diciendo, comentando, si se apoya en el Stoker. Imagino que ya lo tiene, ¿no? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Entonces, este fin de semana se da un tiempito y repasa usando el texto. Y si aún así hubiera alguna duda, pues la próxima vez que nos encontremos, la discutimos. ¿De acuerdo? No, gracias. Eso. Bueno, los espero el próximo día jueves. Hasta luego, buen fin de semana. Luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.